Cordial saludos a todos. Sané de una fisura anal y hemorroides. Mis opositores seguramente van a decir, ¿y eso qué tiene de especial? Si simplemente tú vas al especialista, él te manda el tratamiento adecuado y muchas personas se han sanado de una fisura anal y hemorroides. Pero precisamente allí es donde está el detalle, porque el especialista no me mandó el tratamiento adecuado. Desafortunadamente, algunos médicos piensan más en sus deseos egoístas de ganar más dinero que mandar el mejor tratamiento para el paciente. Entonces, en mi caso, ¿cómo es posible que me haya sanado de una fisura anal y hemorroides si no tuve la asesoría del especialista? Entonces, escucha mi experiencia y llegarás a la misma conclusión que yo, que gracias a Jehová fue que me sané de una fisura anal y hemorroides. Esta es una experiencia que la verdad es que lo pensé mucho para poder contarla, porque es vergonzosa. Pero a la vez pensé en que mi experiencia le puede ayudar a muchas personas que estén padeciendo lo mismo que yo venía padeciendo y pueden evitarse una enfermedad tan dolorosa y experiencias tan dolorosas por las que yo pasé. Pues resulta que yo siempre, o por muchos años, sufrí de estreñimiento. Eso quiere decir que entonces tenía que cuidarme de no comer ciertas comidas. Por ejemplo, no comer mucho pan, no comer mucho arroz, no comer muchas carnes rojas, no comer guayaba, y que al contrario, entonces sí comer alimentos ricos en fibra. Pero resulta que en una ocasión que fui a atender a una cliente, ella me brindó un jugo de guayaba. Y por pena se lo recibí y me lo tomé. Entonces esto le puede servir a alguien que mejor es decir que no puedes tomarlo porque tú sufres de estreñimiento y ya. Me hubiera evitado una enfermedad terrible. ¿Por qué? Porque resulta que al día siguiente, cuando voy a ir al baño, pues no pude hacer nada. Tuve que pedir a la droguería supositorios, colocármelo, y aún así, después de colocármelo, eso fue una experiencia muy dolorosa y sangrienta. Y lo que es peor, unos minutos después de salir del baño, el dolor era un dolor más intenso e insoportable, que aún tomándome un Apronaz, de hecho, ni siquiera pude salir a trabajar, me tuve que quedar acostado, colocándome hielo, por horas hasta que se me aliviara el dolor. Eso me siguió pasando cada vez que iba al baño, por varios días. Pero llegó el momento como a los 15 o 20 días, que ya después que salí del baño, que me estoy colocando hielo, entonces empiezo a experimentar escalofríos. Y claro, ya ahí sí me preocupé porque entendí y fiebre, a sentir fiebre. Entendí que entonces había una infección. Entonces me fui de emergencia para la clínica. De hecho, me dejaron hospitalizado por varios días. Me procedieron con un tratamiento intravenoso de antibióticos para combatir la infección. Y finalmente el coloproctólogo entonces me revisó y me dio el diagnóstico. Que por cierto, en ese momento me
me dio el diagnóstico a medias. Y eso me llego a enterar es muchos o varios meses después, que lo que él me dijo en ese momento no fue todo el diagnóstico. Y después ustedes van a entender. Pues entonces él me dice que yo tenía una fisura anal. Y él me explica. Y la verdad es que no cuestiono al médico por falta de conocimiento. De hecho, el conocimiento lo tiene. Y de hecho, él me explica y yo, pues lógicamente, como soy de los que no trago entero, empiezo a hacer preguntas. Y entonces él me explica que una fisura anal es una herida en el ano. Esa herida produce un espasmo en el esfínter. Entonces, la reacción del espasmo es que el esfínter se aprieta, se contrae fuertemente. Entonces, por eso es tan doloroso, porque primero está la herida, que es dolorosa. Segundo, el espasmo, un espasmo es doloroso, entonces van dos dolores ahí. Y tercero, el espasmo al contraerse lastima la herida. Entonces por eso es que eso es un dolor enorme, insoportable, que ningún analgésico te lo alivia. Entonces, él me manda un tratamiento que consiste en tomar unas pastillitas, se llaman dinitrato de isosorbide. Y me mandó, me dijo que comprara una crema. El dinitrato sí lo cubría la EPS, pero la crema era una crema cicatrizante, y mezclarla con esas pastillitas de dinitrato de isosorbide. Entonces él me dice que esa mezcla lo que va a lograr varias cosas. Por un lado, aliviar el dolor. Segundo, relajar el esfínter para que la tensión entonces se libere. Al aliviar la tensión, pues deja de lastimar. Y al mismo tiempo circula la sangre para que cicatrice, además de la crema cicatrizante. Entonces tenía mucho sentido el tratamiento. De hecho, cuando yo me lo aplico por primera vez, tenía que aplicármelo todos los días. Y sobre todo después de ir al baño. Cuando yo me lo aplico la primera vez, pues, lógicamente sientes un alivio. Y yo dije, este es el tratamiento que yo necesito. Entonces, él también me da la orden para dentro de mes y medio asistir a la primera cita. Bueno, pasó el mes y medio. Voy a la primera cita, pero en esa primera cita, este coloproctólogo que me atendió, que vamos a llamarlo el coloproctólogo número 1, no estaba en ese momento. Había otro coloproctólogo, y en el momento en que yo llego al consultorio, me dicen que tengo la opción de programar la cita para la próxima semana, o que si yo quería, me podía atender el otro coloproctólogo, el coloproctólogo número 2. Pues yo, con tal de no regresar, y además como también yo dije, bueno, pero si es un especialista coloproctólogo, pues, y me vas a mirar y yo me siento mejor, entonces la idea es continuar con el tratamiento, porque eso fue lo que me dijo el coloproctólogo número 1. Vamos a empezar con este tratamiento, te doy la cita para el control. Si te ha servido el tratamiento, continuamos con el tratamiento. Pero si no te funciona, entonces hay que programar para operación. Bueno, entonces el coloproctólogo número 2 me revisó y él me preguntó que cómo me sentía. Yo le dije, no, pues yo me siento mejor. Me siento mejor. Ya el dolor
se alivia mucho después de salir del baño, y me estaba funcionando. Sin embargo, este coloproctólogo número 2 me dice: aunque te ha funcionado, esto va a tomar muchos meses para que te sanes completamente. Yo te recomiendo la operación. Y si quieres, te programo la operación, te mando para que programar la operación. Y yo, pues no le encontraba sentido que si el otro coloproctólogo me había dicho que si funcionaba y vamos a continuar con el tratamiento, ¿por qué este me está ofreciendo la operación? Entonces yo decidí: no, doctor, pues si me está funcionando el tratamiento que me mandó el otro médico, yo prefiero continuar con el tratamiento. Bueno, entonces él me hace la receta, y cuando voy a reclamar los medicamentos a la droguería, me doy cuenta que además de las pastillitas hay un tubo de una crema. Lógicamente no es la misma crema que me recetó el coloproctólogo número 1. Sin embargo, en ese momento yo pensé que de pronto este coloproctólogo número 2 había sido más generoso y me había entonces anotado en la receta la crema, y que entonces yo me iba a ahorrar la crema, ya no la tenía que comprar, que por cierto era costosa. Bueno, entonces cuando llego a la casa, que hago precisamente la mezcla, y entonces después de salir del baño me la aplico, y en vez de aliviarme, me da un dolor más fuerte. Pero eso, si ya el dolor de por sí era fuerte cuando sales del baño, y ahora esto te aumentó el dolor. Yo dije: ¿esto qué es? Esto es contraproducente, porque por lo que me explicó el coloproctólogo número 1, la idea es aliviar el dolor, porque si hay dolor, entonces hay la reacción del esfínter de sufrir el espasmo y de contraerse. Entonces, yo en ese momento dije: no, yo esta crema no la voy a usar más, mejor voy a seguir comprando la crema que me mandó el coloproctólogo número 1. Sin embargo, cuando me estoy lavando las manos, yo noto que esta crema que me mandó el coloproctólogo número 2 y que al contrario me produjo más dolor, tenía una característica que era como la textura de la vaselina, que impermeabilizaba. Entonces se me ocurrió una idea. Yo dije: bueno, no lo voy a usar después de salir al baño, sino antes de entrar al baño. Como tiene esa característica protectora, entonces para proteger la herida, me la aplico para proteger la herida, de manera que al momento de salir las heces no se va a contaminar la herida. Bueno, entonces en la próxima ocasión que voy a ir al baño, la utilicé de esa forma. No me dolió, porque la herida en ese momento no está abierta. Entonces me funcionó. Yo sentí que me funcionó, me fue bien. Entonces lo seguí usando de esa manera, de manera que en ese tiempo, que viene siendo entonces desde la cita número 1
hasta la cita número 2, entonces yo sigo mejorando. Recordemos entonces que desde que salgo de la hospitalización hasta la cita número 1, he mejorado. Ahora, de la cita número 1 a la cita número 2, he mejorado aún más. Entonces, en esta segunda cita, que ya en esta ocasión sí voy y me atiende el coloproctólogo número 1, entonces él me revisa y se da cuenta que estoy mejor. Entonces él me dice, bueno, te veo mejor, entonces vamos a continuar con el tratamiento. Empieza a hacer la receta, y en ese momento en que él está haciendo la receta, yo me había gastado el tubo que me había mandado, el tubo de crema que me había mandado el coloproctólogo número 2, y yo me lo gasté completamente, que quedó flaquito, y yo se lo coloqué en el escritorio y le dije, doctor, ¿usted me puede hacer el favor de, por favor, anotarme esta cremita? Como yo sabía que sí la cubría la EPS, porque me la mandó el coloproctólogo número 2, entonces yo pensé que no había ningún problema en que en esta ocasión me la anotara, además de las pastillitas. Pero resulta, para sorpresa mía, el médico me dice, esta crema no te la puedo recomendar, no te la puedes aplicar, porque esta crema es irritante y si te la aplicas va a retroceder el proceso. Y entonces yo me di cuenta dos cosas. Primero, que este coloproctólogo número 1 sí sale, porque de hecho esa fue la experiencia que tuve al aplicármela después de salir al baño. Fue irritante. Y entonces me hago el interrogante, ¿y por qué el coloproctólogo número 2 me la mandó? Entonces yo llegué a la conclusión que el coloproctólogo número 2 era muy deshonesto. O sea, me mandó una crema que me irritaba y que me iba a afectar, me iba a empeorar el problema, para que de esa manera yo me desesperara y entonces lo llamara para programar la operación y él ganarse la plata de la operación. Esa fue la conclusión que yo llegué. Me pareció muy deshonesto de parte del coloproctólogo número 2. Sin embargo, yo no le comenté nada al coloproctólogo número 1, porque pues tampoco me interesaba hacer quedar mal al otro. Bueno, entonces yo continué con el tratamiento. Pero yo empecé a notar que ya a partir de la segunda cita, yo empiezo a notar que en vez de seguir mejorando, porque eso era lo que yo había experimentado con la primera cita, la segunda cita, y voy hacia la tercera cita y yo pensé que iba a seguir mejorando, pero empiezo a empeorar. Y yo no entendía por qué, si yo estaba siguiendo el tratamiento y venía mejorando. Incluso empiezo a notar más inflamación en esa zona. Una inflamación que no me permitía sentarme. Y uno se siente ahí la inflamación. Y además, ahora el dolor no era unas horas, el dolor no me duraba unas horas después de salir del baño, sino era un dolor
constante. Entonces, yo no entendía qué estaba pasando. Entonces llega la tercera cita. Ya únicamente yo estoy mal, tuve una recaída. Claro, el coloproctólogo número 1 se da cuenta que estoy mal, me revisa, estoy mal y me dice, bueno, va a tocar programarlo para la operación porque usted está mal. Y entonces yo le dije, doctor, pues yo pensé que de pronto era porque como ya me sentía mejor, entonces ya yo estaba comiendo más. Entonces yo le dije, doctor, es que estoy comiendo más y creo que me pasé de comida y estoy comiendo cosas que no debería comer y por eso fue que tuve esa recaída. Por favor, fíjese que yo venía bien con el tratamiento. Yo le voy a pedir por favor que continuemos con el tratamiento y yo me voy a comprometer a seguir con la dieta. Y ya en la próxima, si ya sigo mal, entonces sí podemos proceder a la operación. Entonces él me dice, bueno, usted es el paciente, usted, si eso es lo que usted decide, bueno, entonces vamos a continuar con el tratamiento. Entonces él me hace la receta. Y vaya sorpresa que me llevo cuando voy a la droguería y me entregan los medicamentos. Adivinen qué crema me entregaron, además de las pastillas. Sí, la misma crema que él en la cita anterior me había dicho que no me la podía anotar porque esa crema era irritante. Ahora me la mandó. ¿Cómo les parece? Cuando yo veo esa crema, yo digo, ¿qué es esto? Por favor, este médico también resultó igual al coloproctólogo número 2. Y entonces llego a la conclusión que esa crema la mandan precisamente para que irrite, para que la persona se desespere del dolor y corra a llamarlos para programar la operación. Es que no hay otra explicación. Él no se acuerda que en la cita anterior él mismo me dice, no, esta crema no te la puedo mandar porque esta crema es irritante. ¿Y por qué ahora sí me la manda? ¿Sí nota usted lo deshonestos que resultaron estos especialistas? Ojo, no quiero decir que todos los médicos sean deshonestos, pero en esta ocasión sí que lo son. Entonces, yo lógicamente, con la experiencia que tuve la vez pasada y de que él mismo me había dicho que era irritante, yo no la usé, yo no lo seguí usando. Entonces lo que hice fue comprar la crema que él desde un inicio me recomendó que comprara, que no la cubre la EPS. Entonces continúo con el tratamiento. Y ahí sí, entonces ya me cuidé más, comía muy poquito, yo pasaba hambre. Ya estamos hablando de más de 6 meses comiendo muy poco. Ustedes se pueden dar cuenta que mi contextura es delgada, pues yo peso en estos momentos, el peso mío es de 82 kilos. Y yo llegué a bajar a 65 kilos. Yo era un cadáver ambulante.
la gente pues pensaba que yo tenía cáncer, que yo tenía una enfermedad terminal, porque yo era un cadáver ambulante. Pero yo prefería pasar hambre, literalmente, con tal de recuperarme. Pero aún así, sigo de mal a peor. Y la inflamación cada vez mayor. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy más inflamado? No me puedo ni sentar. Afortunadamente, mis hermanos me ayudaron en esa etapa. Yo no podía salir a trabajar. Y ellos me colaboraron varios meses con los gastos de arriendo, de comida. Yo estoy muy agradecido con mis hermanos carnales y también con hermanos de la congregación que también me colaboraron. Entonces, ya me tocó entonces la cuarta cita. Ya yo sabía que definitivamente me iba a tocar operarme. Y entonces, como igual yo no trago entero, entonces empiezo a investigar en qué consiste la operación. Y resulta que la operación consiste en cortar literalmente parte del esfínter. Y entonces, claro, el objetivo es para liberar esa tensión que hay sobre la herida, para que haya flujo de sangre, para que cicatrice. Pero yo, como le pongo mucho sentido común a las cosas, yo entonces también empiezo a leer cuáles son los riesgos. Pues hay riesgo de que quede una incontinencia leve fecal. Entonces imagínense eso. Aunque de hecho pues también investigué de experiencias de quienes se hayan operado. En YouTube uno encuentra que muchos se han hecho la operación y quedaron bien. Pero como yo le pongo sentido común a las cosas, yo digo, bueno, puede que ahora estén bien, pero es que hay un músculo que está cortado. Es como, por ejemplo, si a este músculo, que es el que sube el brazo, le cortamos una parte, puede que lo suba, pero ya no voy a tener la misma fuerza. Entonces, yo me puse a pensar que es posible que cuando esos que se operaron lleguen a la vejez, entonces empiecen a sufrir de incontinencia leve fecal. Entonces yo me voy más allá. Entonces entonces sigo investigando para ver si hay otros tratamientos antes de llegar a la operación. Y efectivamente encuentro. Por eso es que yo motivo en todos mis videos investigar, amigos. Hay que investigar. Y claro, entonces encuentro que el tratamiento que él mandó, de acuerdo al diagnóstico mutilado, vamos a llamarlo así, un diagnóstico mutilado que él me da. Después les voy a ampliar por qué hablo de diagnóstico mutilado. Porque cuando hay una fisura anal, el tratamiento que él mandó es el adecuado. Entonces, pero cuando este falla, entonces hay un segundo paso. Y es entonces el tratamiento que se llama esfinterectomía química reversible.
que consiste en inyectar con botos el esfínter, precisamente para que el esfínter afloje y liberar la tensión, fluya la sangre a la herida y cicatrice la herida y deje de lastimarla. Entonces, si ese falla, entonces es cuando se procede a la operación. Entonces yo me estoy dando cuenta que el coloproctólogo se está saltando el segundo paso. Está pasando del primero al tercero. Entonces, cuando yo llego a la cita, que lógicamente él me ve mal, me dice, bueno, entonces ahora sí va a tocar programar la operación. Entonces yo le dije, doctor, pero antes de llegar a la operación, yo quiero intentar con la esfinterectomía química reversible. Cuando yo le hablo así con un término que ellos manejan, ese doctor le cambió el rostro, o sea, se molestó. Y entonces empezó a decir peros con respecto a ese tratamiento, que es que la EPS, ese tratamiento le pone problemas, que vamos a ver si se puede. Y entonces él empezó a llenar un formulario que ellos tienen que llenar del Ministerio de Salud. Y entonces hasta él me mostró el computador. Mira lo que está pasando con este tratamiento, que cuando estoy terminando de llenar de este formulario que tú debes llevar allá a la EPS para que te lo aprueben, no me permite terminar de llenarlo. Yo te voy a dar la orden de todas maneras. Y entonces, como tú lo debes llevar a la EPS, allá te van a decir que yo tengo que volver a llenar este formulario de otra forma. Y la verdad es que yo no tengo tiempo, porque yo tengo muchos pacientes que atender, así que si vas a continuar conmigo, entonces vamos a continuar con la operación. Y entonces yo no le encontraba sentido eso que él me estaba diciendo. Entonces, ¿en dónde está el derecho del paciente? Sin embargo, efectivamente, yo me voy a la EPS, llevo la orden y allá me dicen, pero falta el formulario del Ministerio de Salud. Y entonces yo le dije, no, es que él me mostró que la página no permitía llenarlo. Y la persona que atiende allá me dijo, pero es que todos los médicos saben que cuando falla eso en línea, en la página, se imprime la hoja y se llena a mano. Él lo sella, lo firma, usted me lo trae y aquí se le aprueba inmediatamente ese procedimiento. Entonces es cuando yo entendí definitivamente, este doctor no quiere aplicarme el segundo tratamiento. Él lo que quiere es operarme, porque seguramente en la operación gana más dinero. Entonces él no está pensando en el paciente, en el beneficio del paciente. Él está pensando en su bolsillo. Entonces yo dije, no, yo no vuelvo allá, porque capaz y hasta me hace un mal procedimiento. Yo no confío en ese médico. Además, con lo que pasó, que me va entonces a mandar una crema que él en la cita anterior me había dicho que era irritante. Entonces, yo me voy muy preocupado para la casa. Sigo investigando para ver si entonces puedo cambiar de especialista. Investigo y resulta que esa EPS solamente tenía 2 coloproctólogos. Y el otro coloproctólogo, adivine quién era. Sí, el coloproctólogo número 2,
que fue el primero que me mandó la cremita irritante. Entonces yo, ¿ahora para dónde cojo? Imagínense. Y yo estaba así de flaco, 65 kilos, un cadáver ambulante y con un dolor constante, insoportable. ¿Para dónde cojo ahora? Llegué a la casa, le abrí mi corazón a Jehová, le expliqué todo lo que estaba pasando. Y yo le dije, Padre, por favor, ayúdame, dame la salida de esto, por favor. Al día siguiente llegaron los ancianos, 2 ancianos, a visitarme. Y uno de ellos, que es médico, él me había visitado cuando estuve hospitalizado y él estaba al tanto de todo mi proceso. Y entonces ahora me desahogo con él y le comento lo que está pasando. Y entonces él viene y me hace una pregunta, que en ese momento para mí me pareció una pregunta fuera de lugar. Y la pregunta que me hace es, bueno, pero hermano, tú me has contado, siempre me has hablado de fisura anal, pero ¿qué desinflamatorio te mandó para las hemorroides? Cuando él me dice eso, yo en ese momento pensé que de pronto él me estaba confundiendo con algún paciente de él, porque él siendo médico, o con algún otro hermano. Y yo le dije, no hermano, pero es que yo no tengo hemorroides, yo solamente tengo fisura anal. Y él me dice con toda seguridad, hermano, usted tiene las dos cosas. Tiene fisura anal y tiene hemorroides. Entonces yo no entendía cómo era que él me podía asegurar eso, si él no me había revisado. Y entonces él viene y me dice, ¿usted tiene el diagnóstico que le entregó el coloproctólogo? Y claro, yo lo tenía en una carpeta. Y entonces yo vengo, él viene, se lo entrego, y él enseguida viene y me dice, mire, hermano, mire lo que dice aquí. Usted tiene fisura anal y tiene hemorroides grado 2. El especialista tiene que mandarle un desinflamatorio para las hemorroides. Cuando él me dice eso y yo miro el diagnóstico, esa es la respuesta a la oración. Entonces es como si se me hubiera abierto una ventana, la luz de la verdad haciéndose clara. Y entonces yo, a lo que ellos se van, llamo a la droguería, pido un desinflamatorio para las hemorroides, me la tomo y eso era lo que yo necesitaba. Yo no me podía sentar y cuando me tomo el desinflamatorio, a la hora de habérmelo tomado, ya yo me puedo sentar, ya soy otra persona. Eso era lo que yo necesitaba. ¿Por qué no me lo mandó el coloproctólogo? ¿Por qué me ocultó esa parte del diagnóstico si allí estaba? Entonces, si nota usted, amigo,
que no fue honesto. Ninguno de los dos proctólogos fueron honestos. Ese tratamiento que él me mandó funciona cuando es solo fisura. Entonces cuando yo me empiezo a sentir mejor, empiezo a atar cabos, entonces yo ahora investigo más, bueno, ¿qué es dinitrato de isosorbide? Porque es que yo no entendía cómo es que desde la primera cita, desde que salgo hospitalizado, la primera cita estoy mejor, a la segunda cita estoy mejor, pero después de la segunda cita a la tercera estoy mal, y de la tercera a la cuarta estoy peor, más inflamado. Y entonces, adivine qué es el dinitrato de isosorbide. Es un vasodilatador. Claro, eso estaba empeorando las hemorroides, las estaba inflamando. Entonces, ¿cierto que son deshonestos? Y hasta estuve investigando en qué casos no se puede usar el dinitrato de isosorbide o algunas cremas que tienen ingredientes vasodilatador, y dice claramente, y los invito a que ustedes lo hagan en su casa, no aplicar cuando hay hemorroides. Entonces sí pude sentir un alivio desde que estuve hospitalizado, la primera cita hasta la segunda cita, pero ya llegó un momento en que ya ese dinitrato estaba inflamando más, y llega un momento en que empiezan a inflamar cada vez más las hemorroides, que entonces ahora el dolor más fuerte era por las hemorroides. Y si a eso le sumas que está el esfínter apretando, y de hecho eso me lo explica entonces ahora el anciano que es médico, me dice, mira, es que las hemorroides son unas venas que están dentro del ano. Entonces, ellas están allí, se inflaman. Y como tú tienes el esfínter con espasmo, ellos aprietan y están lastimando. Entonces ahora no solamente están lastimando la herida, sino que están lastimando también las hemorroides. Bueno, pero gracias a Jehová, en su organización, que los ancianos siguen la instrucción de visitar a las ovejas que están enfermas. En este caso, este anciano médico, y que se interesan por el bienestar de las ovejas de la congregación, y que se nota que el anciano prestó mucha atención y que tenía en su cabeza, a pesar de que él tiene muchos pacientes, el proceso todo lo que yo le había dicho, él lo tenía claro. Y gracias a él es que yo empiezo a recuperarme. Entonces, sí me sirvió la información que me dio el especialista de que el objetivo es que entonces llegue sangre allí para que se sane esa herida. Entonces seguí usando la crema, pero ya la sola crema cicatrizante, y salí a caminar y empiezo a trotar en las mañanas,
y a trotar 3 veces por semana. Empecé a cogerle el gusto a trotar, que ya después trotaba bastante y lo tomé como un hábito y me sané completamente. Bueno, y la otra es que también me encontré con una hermana nutricionista que mi esposa le dio estudio, se alegró mucho al verme que ya estaba saliendo a trabajar y ella me pregunta, por eso es que, hermano, uno vive con los hermanos de la congregación, eso es una hermandad mundial, eso es muy lindo, que los hermanos se interesan por uno, y la hermana me dice unas palabras muy animadoras, me dice, hermano, me alegra que ya usted esté saliendo a trabajar, ¿cómo sigue, hermano? Y entonces yo tuve la confianza de comentarle, hermana, me siento mejor, pero sigo teniendo problemas con el estreñimiento. Y me dice, hermano, para que usted no vuelva a tener problemas de estreñimiento, coma todos los días zanahoria cruda, rallada, en la parte del rallador en donde sale delgado y largo. Y a amigos que están viendo este video, si alguien está padeciendo problemas de estreñimiento, hágalo y no va a sufrir más de estreñimiento. Lógicamente, debe cuidarse de no comer carnes rojas muy frecuentemente. Yo particularmente trato de comer carne roja una sola vez a la semana. Y todos los días, mi esposa, cuando llego del trabajo, me sirve mi comida con ensalada con zanahoria cruda. Y no he vuelto a padecer de hemorroides ni de la fisura anal. Entonces, ¿sí se da cuenta usted que estar en la organización de Jehová lo que trae es bendiciones? Y este video le puede servir a personas que hayan tenido ese problema de estreñimiento o hayan tenido problema de hemorroides y de fisura anal. Una vez más, hemos demostrado la verdad y hemos demostrado que estar en la organización de Jehová trae bendiciones y felicidad y beneficios. Y sobre todo, que tienes una hermandad mundial y que tienes una relación cercana con el Dios Todopoderoso.